La copa de cristal se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo el vino tinto como sangre sobre los lustrados zapatos de los invitados. Ricardo Álvarez, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, observó cómo María, su empleada doméstica, se apresuraba a limpiar el desastre con manos temblorosas. «Disculpe, señor», murmuró María, evitando su mirada mientras recogía los fragmentos de cristal. «Torpe como siempre», comentó Ricardo en voz alta, haciendo que los otros ejecutivos rieran cómodamente desde sus asientos. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí y aún no aprende a servir correctamente?». María no respondió, concentrada en su tarea. Sus mejillas ardían, pero mantenía la compostura. Sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. En ese momento, un suave ruido llamó la atención de todos. Esperanza, la hija ciega de 8 años de Ricardo, entraba al salón guiándose con su bastón blanco. La niña avanzó con determinación, ignorando las voces de los adultos, hasta detenerse junto a María. «María», dijo Esperanza con su voz clara como campana, extendiendo los brazos. La empleada dejó el trapo y abrazó a la niña con ternura. Ricardo frunció el ceño. «Esperanza, esto no es momento». «Papá», lo interrumpió la niña, volviéndose hacia donde estaba su voz. «María me enseñó algo importante hoy. Me dijo que el amor verdadero no se ve con los ojos, sino con el corazón». El salón quedó en silencio. Ricardo sintió como si alguien le hubiera quitado el aire del pecho. Los ojos verdes sin vista de su hija parecían mirar directamente a su alma. «Ella pasa horas leyéndome cuentos en braille», continuó Esperanza. «Mientras tú trabajas, ella me enseña a reconocer los pájaros por su canto y las flores por su aroma. Eso es amor, papá». Una gota de sudor recorrió la espalda de Ricardo bajo su costoso traje. Las palabras de su hija resonaban en su mente como un eco. De pronto, vio a María con nuevos ojos, sus manos callosas de tanto trabajar, su delantal sencillo, la paciencia infinita que mostraba día tras día. Sin darse cuenta, Ricardo se encontró arrodillado en el suelo, al nivel de las dos. Tomó las manos de María entre las suyas, notando por primera vez lo ásperas que estaban. «Perdóname», susurró, su voz quebrada. «No supe ver, no quise ver». María contuvo la respiración. Nunca había visto vulnerable al orgulloso Ricardo Álvarez. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. En ese momento, desde la ventana del salón, un par de ojos fríos observaban la escena. Elena, la madrastra de Ricardo, apretaba su costoso bolso de cocodrilo hasta blanquear sus nudillos. Su boca perfectamente maquillada se torció en una mueca de desprecio. Aquella simple sirvienta había logrado en minutos lo que nadie había conseguido en 20 años, doblegar el orgullo de un Álvarez. Elena dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad del jardín. Había trabajo por hacer. No permitiría que esa mujer arruinara sus planes cuidadosamente trazados. Mientras tanto, en el salón, los invitados intercambiaban miradas incómodas. El poderoso Ricardo Álvarez seguía arrodillado, con la cabeza gacha, mientras su hija ciega acariciaba su mejilla con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Está bien, papá», murmuró Esperanza. «María me dice que siempre es buen momento para empezar de nuevo». La luna proyectaba sombras alargadas sobre la biblioteca de la mansión Álvarez. Ricardo giraba lentamente el reloj de bolsillo de su padre entre sus dedos, aquel que se había detenido para siempre marcando las 3:17 de la madrugada. El mismo instante en que el Mercedes negro se había estrellado contra el puente. «¿Por qué revisas eso otra vez?». La voz de Esperanza lo sobresaltó. La niña estaba en la puerta, su bastón blanco apoyado contra el marco, sus ojos verdes sin vista dirigidos hacia él con esa precisión inquietante que siempre lo desconcertaba. Ricardo cerró rápidamente la carpeta que contenía las fotos del accidente. «Deberías estar durmiendo, princesa. María me cantó hasta que me dormí, pero luego soñé con abuelo». Avanzó con seguridad, sus pequeñas manos encontrando el borde del escritorio. «¿Por qué guardas sus cosas si te hacen sentir triste?». El corazón de Ricardo dio un vuelco. A veces olvidaba que su hija percibía emociones como otros venían colores. Tomó sus manos entre las suyas. «No es tristeza exactamente. Es
complicado. En ese momento, un sonido ahogado llegó desde el pasillo. Ricardo se levantó rápidamente y encontró a María con el teléneo pegado al oído, su cuerpo tenso como un alambre. «No, abuela, no fue así», susurraba María, los nudillos blancos por la fuerza con que sujetaba el aparato. Una voz áspera se filtraba por el auricular, igual que tu madre, creyéndose más de lo que es. «Maldita sea tu sangre gitana». María cortó la llamada con un movimiento brusco. Al darse cuenta de que era observada, levantó la vista y Ricardo vio algo que nunca antes había visto en ella: lágrimas. «Señor, yo», comenzó a decir, pero Esperanza apareció a su lado y la tomó de la mano con esa seguridad infantil. «María también tiene fantasmas», dijo la niña sencillamente, «como el abuelo que te visita por las noches». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Observó cómo María secaba rápidamente sus lágrimas y enderezaba el delantal, esa armadura de tela sencilla que siempre llevaba puesta. «Esperanza, ve a la cocina por favor», dijo Ricardo con suavidad. «Pide a Luisa que te prepare ese chocolate caliente que te gusta». Cuando la niña se hubo ido, Ricardo señaló la fotografía que María había dejado caer. Una imagen descolorida de una pareja joven sonriendo frente a una humilde casa de campo. «Tus padres». María asintió, recogiendo la foto con cuidado. «Mi madre era gitana. Mi padre, su familia nunca aceptó el matrimonio». Tragó saliva. «Cuando murieron, mi abuela paterna me echó de casa. Dijo que había heredado la maldición de mi madre». El reloj de péndulo marcó la medianoche. Ricardo sintió una extraña conexión entre ellos, como si ambos estuvieran atrapados en los fantasmas de sus respectivos pasados. «Mañana tengo reunión con el abogado», dijo de pronto. «Hay irregularidades en el informe del accidente de mi padre». María lo miró con atención. «¿Crees que no fue un accidente?». Antes de que pudiera responder, un ruido en el jardín llamó su atención. A través de la ventana, vio a Elena conversando con un hombre corpulento. Cuando el hombre se dio la vuelta, Ricardo reconoció al ex jefe de seguridad de su padre. María siguió su mirada. «Señor», comenzó con cautela. Ricardo apretó el reloj de bolsillo hasta que el metal le hizo daño en la palma. «Ve con Esperanza». Y María la retuvo un instante más. «Nadie en esta casa debe saber de esta conversación». Mientras María se alejaba, Ricardo volvió a abrir la carpeta. Sobre la foto del coche destrozado, alguien había escrito con letra apresurada: «Los frenos fueron manipulados». Fuera, la luna se ocultó tras las nubes, sumiendo la mansión en una oscuridad que parecía esconder demasiados secretos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda del dormitorio principal, cuando Ricardo se despertó con un suave tirón en su camisa de dormir. «Papá, hoy quiero ir al centro comercial», anunció Esperanza, de pie junto a su cama con esa determinación que siempre lo desarmaba. Ricardo se frotó los ojos, aún aturdido por las imágenes de la noche anterior, el informe del accidente, la conversación de Elena, las confesiones de María. «Cariño, tengo trabajo». «María dice que necesito aprender a moverme en lugares públicos», insistió la niña, haciendo girar su bastón blanco como un maestro de esgrima. «Y tú prometiste pasar más tiempo conmigo». La puerta se abrió discretamente. María entró con una bandeja de desayuno, evitando cuidadosamente mirar hacia la cama. «Buenos días, señor». «Esperanza, no molestes a tu padre tan temprano». Ricardo observó cómo la luz de la mañana acariciaba el perfil de María, resaltando las pecas que salpicaban su nariz. «En realidad», dijo de pronto, «un paseo podría ser bueno». María casi dejó caer la bandeja. «Señor». «Vamos los tres», decidió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. «Necesito comprar un nuevo reloj». El centro comercial bullía con el ajetreo del sábado por la mañana. Ricardo caminaba un paso por delante, incómodo entre tanta gente común, mientras María guiaba a Esperanza describiéndole cada tienda, cada sonido, cada olor. «Ahora pasamos frente a una panadería», explicaba María con paciencia infinita. «Huele a canela y manzana». «Quiero un strudel», exigió Esperanza,
soltando súbitamente la mano de María para estirarse hacia el aroma tentador. En ese instante, un grupo de adolescentes pasó corriendo, empujando a la niña. El bastón blanco cayó con un ruido metálico. Esperanza. Ricardo reaccionó demasiado tarde. Su hija había desaparecido entre la multitud. María palideció. Señor, la perdí de vista. Un frío glacial recorrió la espalda de Ricardo. Esperanza, gritó, empujando gente sin miramientos. Cada segundo era una eternidad. Imágenes horribles invadieron su mente. Secuestradores, accidentes, su pequeña niña asustada y sola en medio del caos. María, por ese lado, ordenó señalando a la izquierda. Yo revisaré la fuente de sodas. Pero cuando dio la vuelta alrededor de la heladería, un sonido familiar lo detuvo en seco. María canturreaba suavemente la canción de cuna que siempre calmaba a Esperanza. Siguiendo el sonido como un faro, Ricardo encontró a su hija sentada tranquilamente en un banco junto a la fuente central, disfrutando de un enorme helado de 3 bolas. Papá. María. Por aquí. El alivio lo inundó como un maremoto. Esperanza. ¿Cómo pudiste? La voz se le quebró. Cayó de rodillas frente a ella, revisando cada centímetro como si temiera encontrar heridas invisibles. Estoy bien, papá, rió la niña, ofreciéndole un lametón a su helado. El señor de la heladería me ayudó. Ricardo alzó la vista hacia María, cuya expresión alternaba entre el alivio y la furia. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó a su hija con voz temblorosa. Esperanza dejó el helado a un lado y tomó ambas manos de su padre entre las suyas pequeñas. Porque tú y María siempre discuten. Ella dice que debo ser independiente, tú dices que es peligroso. Suspiro profundamente. Quería que vieran que puedo cuidarme, y que dejen de pelear. María se llevó una mano a la boca. Ricardo sintió que el mundo se detenía por un instante. Su hija, su pequeña niña ciega, había planeado todo esto solo para... Es increíble, murmuró Ricardo, atónito. Eres igual que tu abuelo, jugando ajedrez con la vida cuando todos creen que estás jugando damas. Esperanza sonrió, satisfecha. Ahora cómprame el strudel que prometiste. Ricardo se echó a reír, un sonido raro y genuino que hizo que María lo mirara con asombro. Al ponerse de pie, su mano rozó accidentalmente la de María. Ninguno de los dos apartó el contacto de inmediato. Señor, comenzó María, pero Ricardo la interrumpió. Hoy no soy tu señor, dijo suavemente. Hoy somos solo Ricardo, María y Esperanza. De acuerdo. María asintió, sus mejillas adquiriendo un tinte rosado que nada tenía que ver con el calor del centro comercial. Mientras caminaban hacia la panadería, Esperanza entre ellos tomados de la mano, Ricardo notó algo extraño. Por primera vez en años, el peso del reloj que no llevaba en su muñeca no lo molestaba en absoluto. Un trueno ensordecedor sacudió la mansión Álvarez, seguido por un chasquido seco cuando todas las luces se apagaron simultáneamente. Ricardo dejó caer el informe que estaba revisando en la oscuridad repentina. «Papá». La voz aguda de Esperanza llegó desde el segundo piso, teñida de pánico. Ricardo se levantó tan rápido que derribó su silla. Tropezando con los muebles, subió las escaleras de 2 en 2. Al llegar al dormitorio de su hija, encontró a María ya sentada en la cama, abrazando a la niña temblorosa. «Fue solo un apagón, princesa», murmuró María, acariciando el cabello de Esperanza. «¿Recuerdas el juego que inventamos?». Esperanza asintió contra su hombro. «El de las historias a oscuras». María alzó la vista hacia Ricardo, cuya silueta se recortaba en la puerta. «Señor, podríamos». «Quedémonos aquí», interrumpió Ricardo, acercándose. «Hasta que regrese la luz». Un rayo iluminó brevemente la habitación, revelando 3 rostros suspendidos en la penumbra. María buscó en el bolsillo de su delantal y sacó una vela y cerillas. La pequeña llama que nació entre sus manos proyectó sombras danzantes en las paredes. «Empieza tú, papá», pidió Esperanza, acomodándose entre ambos. Ricardo respiró hondo. «Cuando tenía tu edad,
Le tenía miedo a las tormentas también. Esperanza giró la cabeza hacia él con asombro. ¿Tú? ¿Miedo? Todos tenemos miedos, cariño. Los dedos de Ricardo jugueteaban con el borde de la manta. Mi padre, tu abuelo, pensaba que mostrar temor era de débiles. Una noche como esta, me encerré en el armario durante toda la tormenta. Cuando finalmente salí, lo único que dijo fue: los Álvarez no se esconden, punto. María observaba el perfil de Ricardo a la luz de la vela, viendo por primera vez al niño asustado detrás del hombre poderoso. Mi turno, dijo Esperanza. Yo antes le tenía miedo a quedarme sola en la oscuridad. Pero María me dijo que la oscuridad es igual para todos, que solo los ojos se apagan, no el mundo. Ricardo miró a María por encima de la cabeza de su hija, una pregunta silenciosa en sus ojos. Yo, comenzó María, pero otro trueno la interrumpió. Esperanza se aferró a su brazo. Cuando era pequeña, durante las tormentas mi madre cantaba canciones gitanas. Decía que los truenos eran tambores del cielo. Su voz se quebró al mencionar a su madre. Ricardo notó cómo sus dedos se tensaban alrededor de la vela. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Esperanza con la franqueza inocente de la infancia. La llama tembló cuando una corriente de aire se coló por la ventana. Una enfermedad que los médicos del pueblo no supieron curar, respondió María finalmente. Mi padre no fue el mismo después. Se fue consumiendo lentamente, como una vela. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Como mi padre con el alcohol, después del accidente. En la intimidad que solo la oscuridad podía brindar, las palabras fluyeron sin censura. María habló de cómo su abuela la echó de casa, de los años pasando de un trabajo a otro. Ricardo confesó su matrimonio fallido, como Laura lo había traicionado con su mejor amigo. Por eso eras tan gruñón cuando llegué, murmuró María, casi para sí misma. Esperanza bostezó, su cabeza cayendo pesadamente sobre el hombro de María. Me gustan estas historias, murmuró soñolienta. Son tristes pero hacen que ya no estemos solos. Ricardo extendió la mano para acariciar el cabello de su hija, pero en la oscuridad, sus dedos encontraron primero los de María. Ninguno de los dos apartó el contacto inmediatamente. El simple roce era un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Fuera, la lluvia golpeaba los cristales como si el cielo intentara entrar. Dentro, el círculo de luz de la vela los envolvía en una burbuja de tiempo suspendido. La luz volvió, anunció Esperanza dormitando, justo cuando las lámparas parpadearon y se encendieron. María se apartó bruscamente, como si la electricidad la hubiera electrocutado. Debería llevarla a su cama. Ricardo asintió, parándose también. Mañana, comenzó a decir, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Qué podía decir? ¿Que mañana volverían a ser señor y empleada? ¿Que esta noche había sido solo un paréntesis en la tormenta? Mientras María acostaba a Esperanza, Ricardo recogió la vela casi consumida. La cera derretida se había solidificado en patrones extraños, como las cicatrices que todos llevaban dentro pero que pocos veían. Al salir al pasillo, se encontró con que María lo seguía. Señor, sobre lo que hablamos. Ricardo la corrigió suavemente. Esta noche, al menos, llámame Ricardo. María asintió, sus ojos brillando con algo que podría haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la luz recién estrenada. Buenas noches, Ricardo. El nombre en sus labios sonó tan natural y a la vez tan revolucionario que Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras miraba a María desaparecer por el pasillo de servicio, su mano cerró involuntariamente alrededor del reloj de bolsillo de su padre, como si al aferrarse a él pudiera recuperar el equilibrio que esta noche le había arrebatado. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del comedor cuando Ricardo terminaba su café. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño lejano bajo la luz del día. Frente a él, Esperanza jugaba con su avena mientras María, de pie junto a la mesa, leía en voz alta el menú del día. Señor, su reunión con los accionistas es a las 11, recordó María con su tono profesional habitual, como si las confesiones a la luz de las velas nunca hubieran ocurrido. Ricardo asintió,
ajustando el nudo de su corbata. ¿Has visto mi reloj de oro? Lo dejaste en el estudio anoche, respondió María, evitando su mirada. Voy por él. Al salir, casi choca con Elena, que entraba con su habitual andar elegante. La madrastra de Ricardo llevaba un traje sastre que costaba más que el salario anual de María. Ricardo, cariño, pururó Elena, ignorando por completo a María. Los accionistas están inquietos. Rumorean que has perdido el enfoque. Ricardo tensó la mandíbula. Mis decisiones de negocio son asunto mío. Elena se sirvió una taza de té con movimientos estudiados. Cuando afectan las acciones, son asunto de todos. Primero promocionas a esa empleada a niñera personal, luego faltas a reuniones importantes. Su mirada fría se posó en Esperanza. Y ahora la nena ciega dicta la agenda de la casa. María, que había permanecido inmóvil en la puerta, dio un paso adelante. Con respeto, señora Álvarez, Esperanza solo. ¿Quién te dio permiso para hablar? Elena la interrumpió con una sonrisa venenosa. Ah, claro, él, señorito Ricardo. Qué conmovedor ver cómo trepas usando a una niña discapacitada. Ricardo se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. ¡Basta! Esperanza, que había estado escuchando en silencio, dejó caer su cuchara con un ruido metálico. María me enseña cosas importantes, abuela. Cosas que nadie más me enseña. Elena ignoró a la niña, acercándose a María. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? Susurró con dulzura falsa. ¿Hasta que encuentre una mujer de su clase? Los ricos jugamos con la servidumbre, querida, pero al final siempre volvemos a nuestro lugar. Ricardo cruzó la habitación en 3 zancadas. Sal de mi casa, ordenó, señalando la puerta con un dedo tembloroso de rabia. No eres mejor que ella. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Elena palideció. Sus labios perfectamente delineados temblaron ligeramente antes de endurecerse en una línea fina. Veremos qué dicen los accionistas, replicó con calma glacial, recogiendo su bolso. Y el juez de familia, cuando cuente cómo una sirvienta está manipulando a tu hija vulnerable. Cuando la puerta se cerró tras ella, la tensión en la habitación apenas disminuyó. María respiraba con dificultad, sus manos aferradas al delantal. Señor, tal vez debería. No, la interrumpió Ricardo. No te irás. Su voz era más suave ahora, casi suplicante. Esperanza te necesita. Yo te necesito. María alzó la vista, sorprendida por la honestidad bruta en sus palabras. Antes de que pudiera responder, el timbre del teléfono cortó el momento. Ricardo contestó con brusquedad. ¿Qué? Sí, ahora voy. Colgó y se pasó una mano por el rostro. El abogado. Dice que encontró algo sobre el accidente de mi padre. María asintió, recuperando su compostura. Ve. Yo me ocuparé de Esperanza. Mientras Ricardo salía, Esperanza tomó la mano de María. No te vayas, por favor, susurró la niña. María se arrodilló para estar a su altura. No pienso hacerlo, princesa. Pero sus ojos se posaron en la puerta por donde había salido Ricardo, preguntándose cuánto tiempo duraría esta tregua antes de que el mundo exterior los alcanzara. En ese momento, en el despacho del abogado, Ricardo examinaba unos documentos antiguos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con voz ronca. El abogado asintió gravemente. Los frenos fueron manipulados, Ricardo. Y hay un testigo que nunca declaró. Mientras tanto, Elena salía de un edificio gubernamental, una sonrisa satisfecha en sus labios. En su bolso llevaba un documento recién firmado, una petición para revisar la custodia de Esperanza, basada en la inestabilidad emocional de su padre. La partida de ajedrez había comenzado, y las piezas se movían en silencio mientras los jugadores sonreían cortésmente. Pero esta vez, Ricardo no estaba dispuesto a perder. El taller abandonado en las afueras de la ciudad olía a aceite rancio y metal oxidado. Ricardo pisó con cuidado entre los esqueletos de automóviles apilados, seguido de cerca por su abogado, el señor Gutiérrez.
Fue aquí donde dejaron el coche después del accidente, explicó Gutiérrez, apartando una tela que cubría un vehículo destrozado. El Mercedes de tu padre. Ricardo contuvo el aliento al ver los restos retorcidos del auto que una vez fue símbolo de estatus. El techo estaba aplastado como una lata, los vidrios reducidos a millones de fragmentos que aún brillaban en el suelo después de 5 años. ¿Y el mecánico? El que hizo la última revisión. Gutiérrez sacudió la cabeza. Desapareció. Pero encontré esto. Extendió una foto borrosa de vigilancia que mostraba a un hombre corpulento hablando con una mujer elegante frente a un taller. Ese es Bruno, el mecánico. Y esa. Elena, completó Ricardo con los dientes apretados. La imagen era granulada, pero el peinado perfecto y la postura arrogante de su madrastra eran inconfundibles. Un ruido metálico los hizo girar. En la penumbra del taller, una rata huyó entre los desechos. Ricardo se acercó al coche accidentado, tocando la puerta del conductor donde su padre había pasado sus últimos momentos. Los frenos, murmuró. ¿Cómo lo hicieron? Gutiérrez señaló una pieza del motor. Aquí. Cortaron la línea hidráulica de manera que fallaría después de cierto tiempo de uso. No fue inmediato, parecería un defecto mecánico normal. El teléfono de Ricardo vibró. Un mensaje de María. Esperanza pregunta cuándo volverás. Le prometiste ayudarla con el proyecto del colegio. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro antes de volver a la oscuridad del momento. Necesito hablar con ese mecánico. No hay ninguna pista. Su hermano menor vive en el barrio Las Acacias. Podría saber algo. Mientras tanto, en la mansión, María ayudaba a Esperanza a moldear figuras de arcilla para su clase de arte. La niña trabajaba con las manos cubiertas de barro, su lengua asomando entre los dientes por la concentración. ¿Así está bien?, preguntó Esperanza, mostrando una figura amorfa. María guió sus manos con paciencia. Un poco más suave, princesa. Los ángeles no necesitan bordes afilados. La puerta del estudio se abrió bruscamente. Elena entró con 2 hombres de traje. Lamento interrumpir esta conmovedora escena, dijo con voz melosa, pero estos caballeros de servicios sociales tienen algunas preguntas. María se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. El señor Álvarez no está. Precisamente por eso vinimos, interrumpió uno de los hombres. Recibimos una denuncia sobre posibles negligencias en el cuidado de la menor. Esperanza frunció el ceño. ¿Negligencias? María me cuida mejor que nadie. Elena se acercó a la niña. Cariño, los adultos estamos hablando. Extendió una mano para tocar su hombro, pero Esperanza se apartó con una mueca. No me gustas. Siempre haces llorar a papá. Los hombres de servicios sociales intercambiaron una mirada. María respiró hondo, contando mentalmente hasta 5. Señora Álvarez, quizás sería mejor esperar a que el señor regrese. ¿Para qué? Para que les mienta como hace con los accionistas. Elena sacó un documento de su bolso. Tenemos una orden para evaluar el entorno de la niña. Y para entrevistarla, sin influencias externas. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No pueden separarla de su familia. Elena sonrió, mostrando demasiados dientes. Por supuesto que no. Solo de ti. En ese momento, en el barrio Las Acacias, Ricardo y Gutiérrez llamaban a la puerta de una modesta casa de ladrillos. Un hombre joven con ojos cansados abrió. ¿Bruno López?, preguntó Ricardo. El hombre palideció. Soy su hermano. Bruno. Bruno no vive aquí. Gutiérrez mostró la foto. Sabemos que habló con Elena Álvarez antes del accidente. Y que desapareció después. El hermano de Bruno tragó saliva. Él solo dijo que había metido las manos donde no debía. Que gente poderosa jugaba sucio. Bajó la voz. Antes de irse, me dejó esto. Entregó un sobre manchado de grasa. Dentro, Ricardo encontró una factura de taller con una nota escrita a mano. Frenos Mercedes Álvarez,
corte limpio en línea hidráulica. No accidente. Asesinato. El corazón de Ricardo latió con fuerza. Justo cuando iba a hablar, su teléfono sonó. La voz de María, agitada y baja: «Señor, venga rápido. Servicios Sociales está aquí. Quieren llevarse a Esperanza». El mundo se redujo a un punto. Ricardo corrió hacia su auto, las palabras de Gutiérrez persiguiéndolo. «Ten cuidado. Si Elena está actuando así, es porque sabe que te estás acercando a la verdad». El motor rugió cuando Ricardo pisó el acelerador. Por primera vez en años, no pensaba en negocios, ni en venganzas, ni en el imperio que su padre había construido. Solo en su hija. Y en la mujer que la protegía cuando él no estaba. El Mercedes de Ricardo derrapó frente a la mansión, levantando gravilla. Antes de que el motor se apagara completamente, él ya estaba corriendo hacia la entrada principal, donde 2 vehículos oficiales estaban estacionados. «Esperanza». El grito de Ricardo resonó en el vestíbulo vacío. Escuchó voces provenientes del salón y se dirigió allí con el corazón latiendo en su garganta. La escena que encontró lo paralizó. María, pálida pero erguida, bloqueaba el camino hacia Esperanza, que estaba acurrucada en un rincón con las manos sobre los oídos. Elena y los 2 funcionarios de servicios sociales la rodeaban como lobos. «Ah, el prodigio regresa», dijo Elena con una sonrisa afilada. «Justo a tiempo para presenciar cómo protegen a tu hija de tus malas decisiones». Ricardo cruzó la habitación en 3 zancadas, colocándose entre María y los demás. «Salgan de mi casa», ordenó con una calma peligrosa. El funcionario mayor, un hombre de corbata demasiado ajustada, mostró un documento. «Tenemos órdenes de evaluar el entorno de la niña, señor Álvarez. Hay denuncias de que su empleada doméstica está ejerciendo influencia indebida». Influencia indebida. Ricardo tomó el papel y lo rompió con movimientos precisos. «María ha cuidado a mi hija mejor que nadie, incluida yo». Elena dio un paso adelante. «Ricardo, cariño, ¿no ves claro? Esta mujer, basta». La voz de Ricardo retumbó como un trueno. Sacó su teléfono y mostró una foto a los funcionarios. ¿Saben qué es esto? Prueba de que Elena Álvarez ordenó el asesinato de mi padre. La habitación quedó en silencio. Hasta Esperanza levantó la cabeza, sus ojos ciegos buscando a su padre instintivamente. Elena palideció. «Estás loco. No tienes pruebas de nada». Bruno López, el mecánico que saboteó los frenos, dejó una confesión escrita. Ricardo señaló a los funcionarios. «Y si quieren hacer su trabajo correctamente, investiguen por qué esta mujer está tan interesada en alejar a mi hija de quien realmente la protege». Los funcionarios intercambiaron miradas. El más joven se acercó a Esperanza. «Niña, ¿hay algo que quieras decirnos?». Esperanza se levantó, caminando con seguridad hacia María y tomando su mano. «María me lee cuentos, me enseña a vestirme sola, y nunca me hace sentir rota». Su vocecita tembló. «Mi papá estaba siempre triste hasta que ella llegó. Por favor, no se la lleven». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho al verlas juntas, tan fuertes y vulnerables al mismo tiempo. El funcionario mayor suspiró. «Señor Álvarez, necesitaremos ver esas supuestas pruebas. Pero por ahora». Miró a Elena con desconfianza. «Creo que hemos visto suficiente». Elena reaccionó como una gata acorralada. «Esto es absurdo. Van a creerle a una sirvienta y a una niña manipulada». «Salga», dijo Ricardo con voz glacial. «O llamaré a la policía ahora mismo con lo que sé». Por primera vez, el maquillaje impecable de Elena no pudo ocultar el miedo que le recorría el rostro. Sin otra palabra, giró sobre sus tacones y salió, seguida por los funcionarios. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue casi tangible. María temblaba visiblemente, sus dedos aferrados al delantal. Ricardo se acercó a ella. «Lo siento. Nunca debiste pasar por esto». María negó con la cabeza. «Solo me importa que Esperanza esté a salvo».
Esperanza, todavía agarrando la mano de María, sonrió. Ahora estamos todos a salvo, ¿verdad? Ricardo miró a la mujer que había cambiado su vida sin proponérselo, a su hija que veía más claro que cualquiera de ellos, y sintió que una pared dentro de él se derrumbaba por completo. Sí, princesa, murmuró, extendiendo la mano para acariciar el rostro de María con una ternura que lo sorprendió a sí mismo. Ahora estamos a salvo. María contuvo el aliento, sus ojos marrones buscando los de él como si encontraran por fin un hogar después de años de vagar. No hicieron falta más palabras. En ese momento, los tres supieron que nada volvería a ser igual. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la mansión Álvarez, creando una melodía tranquila que envolvía la casa en calma. María estaba en la cocina, preparando chocolate caliente, cuando escuchó un golpe débil en la puerta trasera. Al abrir, encontró a una figura encorvada bajo la lluvia, su abuela. La mujer, alguna vez dura e implacable, parecía haber encogido con los años. Su ropa, aunque limpia, estaba húmeda y arrugada. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con algo que María no había visto en ellos desde la muerte de su madre: humildad. María. La voz de la anciana tembló. No sé si merezco estar aquí, pero no tenía a dónde más ir. María contuvo el aliento. Durante años, había soñado con este momento. Su abuela, finalmente arrepentida, reconociendo el dolor que había causado. Pero ahora, frente a ella, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo una profunda tristeza. Sin decir una palabra, María abrió la puerta un poco más y dejó entrar a la mujer que una vez la echó a la calle. En el salón principal, Ricardo observaba a Esperanza, quien jugaba con su bastón blanco, balanceándolo como si fuera un equilibrista en la cuerda floja. «Papá», dijo de pronto, deteniéndose. «La abuela de María está aquí». Ricardo arqueó una ceja. «¿Cómo lo sabes?» Esperanza sonrió. «La casa huele diferente. A humedad y a tristeza». Ricardo se levantó, impresionado una vez más por la percepción de su hija. Al acercarse a la cocina, escuchó voces bajas. María y su abuela estaban sentadas a la mesa, tazas de chocolate entre las manos. «Tu madre sería mejor persona que yo», decía la anciana, mirando sus manos arrugadas. «Ella siempre quiso que fuéramos una familia, y yo la alejé». María no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era suave pero firme. «No puedo olvidar lo que hiciste, abuela. Pero puedo elegir no cargar con el rencor». La anciana levantó la vista, lágrimas resbalando por sus mejillas. «No merezco tu perdón». «Quizás no», admitió María. «Pero mi madre sí merece que yo intente». Ricardo retrocedió silenciosamente, sintiendo que presenciaba algo sagrado. Al regresar al salón, encontró a Esperanza esperándolo con una sonrisa. «¿María la perdonó?», preguntó la niña. Ricardo asintió. «Sí, princesa. Porque es fuerte, no débil». Esperanza lo abrazó. «Como tú, papá». En ese momento, María entró al salón, su expresión serena pero sus ojos brillantes. «Señor, mi abuela necesita un lugar para quedarse. Solo por unos días». Ricardo no dudó. «La habitación de invitados en el ala este está disponible». María abrió la boca para protestar, pero él continuó. «No es un favor, María. Es lo correcto». Sus miradas se encontraron, y en ese silencio compartido, algo nuevo floreció entre ellos. El entendimiento de dos personas que habían aprendido, a su manera, que el perdón no era un signo de debilidad, sino la mayor fortaleza. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina de la mansión mientras María ordenaba los útiles de Esperanza para el colegio. La luz del amanecer teñía las paredes de dorado, creando una atmósfera cálida que contrastaba con el frío que había reinado en la casa por años. Ricardo entró silenciosamente, deteniéndose en el umbral para observar a María. Llevaba el pelo recogido descuidadamente, y una pequeña sonrisa jugueteaba en sus labios mientras canturreaba una canción de cuna gitana. Era una imagen tan natural, tan distinta a la rigidez de su vida anterior. «Buenos días», dijo suavemente,
haciendo que María diera un pequeño sobresalto. «Señor, no sabía que estabas ahí». Sus mejillas se sonrojaron levemente mientras apartaba una mecha rebelde de su rostro. «Ricardo», corrigió él, acercándose. «Después de todo lo que hemos pasado, creo que puedes llamarme Ricardo». María asintió, probando el nombre en sus labios como si fuera un vino fino. «Ricardo», susurró, haciendo que el corazón del hombre diera un vuelco. Un silencio cómodo cayó entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Ricardo sacó algo de su bolsillo, un sobre amarillento. «Encontré esto entre las cosas de mi padre. Es una carta para mí, una que nunca leyó». María lo miró con curiosidad mientras él continuaba. En ella habla de sus errores, de cómo el orgullo lo alejó de lo que realmente importaba. Sus dedos acariciaron el papel gastado. «Quiero responderle, en cierto modo». De su otro bolsillo, sacó un sobre nuevo y lo extendió hacia María. «Pero primero, hay algo que necesito decirte». María tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró no una carta, sino un dibujo hecho por Esperanza, los tres juntos bajo un árbol, con un cuarto personaje apenas esbozado a un lado. «Esperanza dice que es su hermanito», explicó Ricardo con una sonrisa tímida. «Pero yo quiero preguntarte primero si…». Las palabras murieron en sus labios cuando la puerta de la cocina se abrió bruscamente. La abuela de María entró, apoyándose pesadamente en su bastón. «Niña, ¿dónde guardas las tazas para el té?», preguntó, antes de notar la tensión en el aire. «Oh, disculpen, no quise interrumpir». María, aún sosteniendo el dibujo, miró alternativamente entre Ricardo y su abuela. Finalmente, respiró hondo. «Abuela, ¿recuerdas el anillo de compromiso de mamá? El que dijiste que perdiste». La anciana frunció el ceño. «Yo… sí, claro. Necesito que me lo des hoy», dijo María con una firmeza que sorprendió incluso a Ricardo. «Porque creo… no, sé que ha llegado el momento de usarlo». La abuela de María miró a Ricardo, luego a su nieta, y por primera vez en décadas, una sonrisa genuina iluminó su rostro arrugado. «Ven, hija», dijo, extendiendo su mano temblorosa. «Hay algo que debo devolverte». Mientras las dos mujeres salían de la cocina, Ricardo se quedó mirando el dibujo de Esperanza. Por primera vez en su vida, el futuro no se veía como una serie de obligaciones y responsabilidades, sino como algo brillante y lleno de posibilidades. En el pasillo, María abrazó a su abuela mientras la anciana le entregaba un pequeño estuche de terciopelo azul. «Tu madre querría que lo tuvieras», murmuró la anciana, «y que lo usaras con el corazón, no con el miedo que yo tuve». María abrió el estuche y contuvo un sollozo al ver el anillo sencillo pero hermoso que su padre le había dado a su madre tantos años atrás. Cuando regresó a la cocina, encontró a Ricardo exactamente donde lo había dejado, pero ahora con Esperanza a su lado. La niña sonreía de oreja a oreja. «Entonces, María», preguntó Esperanza con su inocencia característica, «¿vas a ser mi mamá de verdad ahora?». Ricardo tosió, sorprendido por la frontalidad de su hija, pero María solo rió y se arrodilló para estar a su altura. «Eso depende de tu papá, princesa. Pero sea lo que sea, siempre seré tu familia». Ricardo tomó entonces la mano de María, mirándola a los ojos con una intensidad que le detuvo el aliento. «María», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «No tengo un anillo de diamantes para ofrecerte. Pero si quieres…». María abrió el estuche, mostrando el anillo de su madre. «Tengo uno», interrumpió, sus ojos brillando. «Y viene con toda la historia y el amor que necesitamos». Esperanza saltó de alegría mientras Ricardo, con manos temblorosas, tomaba el anillo y lo deslizaba en el dedo de María. No hicieron falta más palabras. El abrazo que compartieron los tres, allí en la cocina bañada por el sol de la mañana, fue la promesa más elocuente de todas. El jardín de la mansión Álvarez brillaba bajo el sol de la mañana, decorado con guirnaldas de flores blancas y rosas que serpenteaban entre las sillas dispuestas en semicírculo. Esperanza, vestida con un vestido color pastel y una corona de flores en el cabello, caminaba entre los invitados,
repartiendo sonrisas y abrazos como si fuera la anfitriona de un cuento de hadas. María, en el vestidor, observaba su reflejo en el espejo. El vestido sencillo pero elegante caía en pliegue suave sobre su figura, y el anillo de su madre brillaba en su mano. Su abuela, sentada en un rincón, la miraba con ojos húmedos. «Te pareces tanto a ella», murmuró la anciana, ajustando el velo con dedos temblorosos. «Tu madre estaría orgullosa». María le apretó la mano, sin confiar en su voz para responder. Ricardo, en el otro extremo de la casa, ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo. El traje negro, impecable, no lograba ocultar el nerviosismo que lo hacía tamborilear los dedos contra el lavabo. «Listo, papá». Esperanza apareció en la puerta, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Ricardo se arrodilló para estar a su altura. «Más que listo, princesa. ¿Y tú?» La niña asintió con entusiasmo. «Voy a ser tu dama de honor y la florista de María. Y tengo las alianzas». Sacó un pequeño cojín de terciopelo, donde 2 anillos sencillos brillaban bajo la luz. Ricardo le acarició la mejilla. No podría haber elegido a alguien mejor para ese trabajo. La música comenzó a sonar, una melodía suave de violín que llenó el jardín. Los invitados, pocos, solo aquellos que realmente importaban, se pusieron de pie cuando María apareció en el arco floral, del brazo de su abuela. Ricardo contuvo el aliento. El sol parecía envolverla en una aura dorada, y por un momento, olvidó cómo respirar. Esperanza, seria y concentrada, caminó hacia adelante con su bastón, esparciendo pétalos con precisión conmovedora. Cuando llegó al altar, se detuvo y extendió las manos. «Papá, María, vengan», dijo en voz baja pero clara. Risas suaves recorrieron el grupo de invitados, pero Ricardo solo tenía ojos para María, que se acercaba con lágrimas brillando en sus pestañas. El juez de paz comenzó la ceremonia, pero las palabras se perdieron en el aire. Lo único que importaba era el momento en que Ricardo tomó las manos de María entre las suyas y sintió, por primera vez en su vida, que había encontrado su lugar en el mundo. «Con este anillo», dijo María, deslizando la banda de oro en el dedo de Ricardo, «te doy mi corazón, mi historia y mi futuro». Ricardo hizo lo mismo, su voz más firme de lo que jamás había sido. «Y yo te doy mi nombre, mi hogar y mi amor, por el resto de nuestros días». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Esperanza saltó de alegría, abrazando las piernas de ambos. Los aplausos estallaron, pero el sonido más dulce fue la risa de su hija, que resonaba como campanas en el jardín. Al final del día, cuando los últimos invitados se habían ido y el sol comenzaba a ponerse, los 3 se sentaron bajo el árbol que habían plantado juntos meses atrás. Esperanza, agotada pero feliz, dormía con la cabeza en el regazo de María. Ricardo tomó la mano de su esposa, y la besó suavemente. «¿Sabes qué dijo mi padre en esa carta?», murmuró. María negó con la cabeza, y él continuó, que un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que ama. María sonrió, mirando a Esperanza y luego a Ricardo. «Entonces somos millonarios». Y bajo el cielo teñido de naranja y rosa, con el corazón lleno y el futuro brillando ante ellos, nadie podría haberlo negado. El aroma a pan recién horneado llenaba la cocina de la mansión Álvarez mientras María removía la masa con movimientos expertos. Fuera, el sol de la mañana pintaba el jardín de dorado, iluminando a Ricardo y Esperanza, que trabajaban juntos en un pequeño huerto que habían comenzado semanas atrás. «María, ven a ver», gritó Esperanza desde la ventana, agitando las manos manchadas de tierra. «Las primeras flores están brotando». María se secó las manos en el delantal, ahora de un suave color azul, no el blanco impecable de sirvienta, y salió al jardín. Al verla acercarse, Ricardo se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Parece que tu toque mágico funciona incluso con las plantas», dijo, señalando los pequeños brotes verdes que asomaban entre la tierra. María se arrodilló junto a Esperanza, guiando sus dedos para tocar los delicados pétalos. «Esto es una margarita, princesa. Huelen a verano y felicidad». La niña inhaló profundamente, sonriendo al reconocer el aroma. «Como tú, María». Ricardo observó la escena con el corazón lleno.
Era extraño pensar cómo esta simple rutina, el desayuno compartido, las mañanas trabajando juntos en el jardín, se había convertido en el tesoro más preciado de su vida. El timbre de la puerta principal interrumpió el momento. Al abrir, María encontró a un hombre de traje con una carpeta en las manos. «Señora Álvarez», dijo con una inclinación de cabeza. «Documentos de la fundación para su firma». María hojeó los papeles, todavía no acostumbrada a su nuevo apellido ni a las responsabilidades que venían con él. La Fundación Esperanza, creada para apoyar a niños con discapacidad visual, era el proyecto que los tres habían soñado durante esas largas noches de conversación. «Firma aquí, corazón», dijo Ricardo, apareciendo a su lado con un bolígrafo. María lo hizo, su nombre escrito con una caligrafía que había practicado en secreto durante semanas. Cuando levantó la vista, encontró a Ricardo mirándola con esa expresión que todavía hacía que su estómago diera un vuelco. «¿Qué?», preguntó, sonrojándose. «Nada», murmuró él, acercándose. «Solo que nunca imaginé que seríamos esto». Por la tarde, mientras Esperanza tenía su clase de música, María se sentó con su abuela en el porche trasero. La anciana, ahora viviendo en la casa de invitados, tejía una bufanda mientras el sol de la tarde acariciaba su rostro arrugado. «¿Nunca extrañas tu vida anterior?», preguntó de pronto, sin levantar la vista de sus agujas. María siguió su mirada hacia el jardín, donde Ricardo podaba los rosales con una concentración inusual para un hombre que antes solo firmaba cheques. «Extraño la simplicidad, a veces», admitió. «Pero esto es diferente. Es como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí». Su abuela asintió, dejando caer una lágrima sobre la lana. «Tu madre lo sabía. Siempre decía que el amor era más fuerte que cualquier convención social». Esa noche, después de acostar a Esperanza, María y Ricardo se sentaron en el balcón principal, compartiendo una copa de vino bajo las estrellas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ricardo de pronto. María lo miró, confundida. «Hace exactamente un año que te humillé frente a esos idiotas en el salón», dijo, su voz cargada de remordimiento. María tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Y hace 11 meses y 29 días que no pienso en eso». Ricardo la miró con asombro. «¿Llevas la cuenta?». «Solo de los días felices», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. En el silencio que siguió, con el suave sonido de la noche alrededor y el calor del cuerpo del otro como único ancla, ambos supieron que no importaba lo que el futuro trajera. Habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida y pocos logran alcanzar: un hogar no hecho de paredes, sino de momentos compartidos, de perdón dado y recibido, de amor que crecía como esas flores en el jardín, día a día, fuerte y silencioso. La primavera llegó a la mansión Álvarez con un estallido de colores. El pequeño huerto que habían plantado meses atrás ahora florecía con fuerza, y el árbol que sembraron el día de su boda extendía sus ramas hacia el cielo como dedos anhelando el sol. Esperanza corría por el jardín, sus manos extendidas para tocar cada flor, cada hoja, memorizando el jardín con sus dedos. «Papá, María, el árbol tiene frutos», gritó emocionada. Ricardo y María, sentados en el porche tomando café, intercambiaron una mirada de sorpresa. El manzano joven no debería dar frutos hasta el año siguiente. Al acercarse, vieron que efectivamente, 3 pequeñas manzanas rojas colgaban de una de sus ramas. «Es un milagro», susurró María, acariciando la corteza del árbol. Ricardo rodeó su cintura con un brazo. «No es un milagro, es amor. Todo lo que plantamos con amor crece fuerte». Esa tarde, organizaron una pequeña celebración bajo el árbol. La abuela de María había horneado un pastel, y Esperanza insistió en que cada uno debía compartir un deseo antes de probar las primeras manzanas. «Yo deseo que todos los niños ciegos puedan aprender a leer como yo», dijo la niña con solemnidad, haciendo que los adultos intercambiaran miradas conmovidas. La abuela de María, con voz quebrada, compartió: «Deseo haber tenido esta sabiduría cuando era joven, pero me conformo con verla ahora en ustedes». Ricardo tomó la mano de María. «Yo ya tengo todo lo que deseé alguna vez». María, con lágrimas en los ojos, miró a su pequeña familia. «Mi deseo es que este árbol crezca tan alto y fuerte como nuestro amor».
y que algún día nuestros nietos recojan sus frutos. Cuando llegó el momento de cosechar las manzanas, Ricardo levantó a Esperanza para que fuera ella quien recogiera la primera. La niña eligió cuidadosamente, palpando cada fruto hasta encontrar el perfecto. «Esta es para ti, María», dijo, extendiendo la manzana más roja. «Porque eres el corazón de nuestra familia». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, cuando se sentaron a compartir las frutas. El crujido de la primera mordida resonó en el jardín, seguido por las risas de Esperanza al descubrir lo dulce que estaba. «Es la mejor manzana del mundo», declaró la niña, y nadie pudo contradecirla. Mientras comían, una brisa suave movió las hojas del árbol, como si estuviera susurrando secretos al viento. María se recostó contra Ricardo, observando cómo la luz del atardecer jugaba entre las ramas. «¿Recuerdas cuando pensabas que el amor era una debilidad?», preguntó María en voz baja. Ricardo besó su frente. «Era un tonto. El amor es lo único que nos hace verdaderamente fuertes». Esperanza, que había estado escuchando en silencio, se acurrucó entre ellos. «Yo los amo más que a todas las estrellas del cielo». El árbol sobre ellos pareció susurrar su aprobación mientras la última luz del día envolvía a la familia en un abrazo dorado. Las raíces profundas del manzano joven se extendían bajo tierra, entrelazándose como sus vidas, prometiendo sostenerlos a través de todas las estaciones por venir. Y así, bajo las ramas de ese árbol que crecería con ellos, los tres supieron que no importaba lo que el futuro trajera. Habían aprendido que el amor verdadero no era solo un sentimiento, sino una elección que renovaban cada día, como la savia que subía por el tronco cada primavera. Así como el árbol que plantaron juntos creció fuerte y dio frutos, tu apoyo puede hacer crecer más historias como esta. Suscríbete ahora para no perderte las próximas emocionantes tramas de amor, redención y segundas oportunidades. Cada nuevo suscriptor es como una semilla que nos ayuda a seguir creando. Haz clic en el botón y únete a esta comunidad. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.